5 continentes, o quizá en los 4, porque no creo que tenga mucho en África. Es propietario de periódicos en prácticamente los grandes países del mundo. Propietario de revistas, de radios, de casas de edición, de editoriales científicas, toda clase de revistas. Es evidentemente el dueño del 4º canal más importante de Estados Unidos y que actualmente está subiendo, el Fox News. Es el dueño del canal de cine, la 20th Century Fox, ¿verdad? Es el dueño también del cine. Y que hace también series de televisión, ¿no? Bien. Entonces, hoy día, el equivalente de Kane es alguien que posee toda clase de medios, prensa, radio, televisión, internet, en todo el planeta. ¿Te das cuenta? Y evidentemente un grupo como el News Corps participa de la globalización en la medida en que es un grupo globalizado. El profesor Moreno Cabrera habló antes del español global. Si ustedes leen el periódico de mayor influencia en lengua española, saben que el país ha cambiado el subtítulo hace poco y pone el periódico global en español, creo que es el subtítulo. Periódico global quiere decir es un periódico para el mundo entero. ¿Ok? Esto de la globalización es algo que nos indica, repito, es lo que estoy tratando de demostrar, que los grupos mediáticos son actores fundamentales de la globalización. ¿En qué sentido? No en el sentido de que crean riqueza, porque los grupos mediáticos en este momento no están creando mucha riqueza. Sería demasiado largo explicarlo. Al contrario, globalmente están perdiendo dinero. Pero como pierden dinero, son más baratos. Y como son más baratos, los financieros que ganan mucho dinero en la nueva era de Internet los compran. Y de hecho hoy lo que llamamos la globalización en realidad es un doble poder, o podríamos llamar un poder gemelo, o un dios jano bifrons, con el poder económico financiero por una parte y el poder mediático ideológico por otra parte. ¿Qué hace el poder financiero? Impone la globalización como único modo de crecimiento económico para el conjunto del planeta. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la misión de los grupos mediáticos? Es la misión de lo que, por ejemplo, Althusser hubiese llamado la misión del aparato ideológico de la globalización. Es decir, ¿cuál es la función del aparato ideológico? Es el de convencer a las víctimas de la globalización, que no son víctimas, sino que están viviendo un momento paradisíaco. Voy a tomar un ejemplo que ciertamente está ligado al de la lengua del imperio. Cuando los conquistadores llegaron a América del Sur, conquistaron América del Sur, América Latina, esencialmente el Caribe y América Latina, la conquistaron a sangre y fuego, ¿verdad? Pero los conquistadores no tenían el discurso que iba a explicarles a las personas que veían su civilización derrumbarse, es decir, que veían sus dioses desaparecer o demostrar su impunidad, sus lenguas desaparecer o ser maltratadas, sus élites científicas, políticas ser destruidas o masacradas, es decir, toda esa hecatombe que caía, la catástrofe suprema, ¿verdad? La pérdida de identidad, que desaparecía. Los conquistadores no tenían el discurso para explicar cuál era el significado de esa catástrofe. ¿Quién tenía ese discurso? La Iglesia Católica, que acompañaba a los conquistadores y cuya misión de evangelización consistía en decirle a los indios: ustedes han perdido sus dioses, sus leyes, sus élites, su lengua, su cultura, etc.
pero les ha ocurrido lo mejor que les puede ocurrir en el mundo. Es que ahora están en la verdadera religión y van a salvar su alma. ¿Ok? ¿Cuál es la misión de los medios de comunicación hoy? La globalización, por ejemplo, conlleva privatizaciones, reducción de los servicios públicos, despido masivo de funcionarios, reducción de los salarios y de las jubilaciones, creación de millones de parados a través del país. ¿Cuál es el discurso de los medios? Alégrense, porque nuestra economía va cada día mejor. Están ustedes viviendo una era espléndida. La globalización está realizando los sueños de la humanidad desde siempre. Esta es la visión, este es el aparato, digamos, ideológico de los medios. Y voy a terminar con una reflexión, a veces, que es la articulación entre información y democracia. A veces, cuando critico los medios, hay personas que me dicen, bueno, usted critica los medios, pero en realidad los medios hoy, los medios de comunicación, la prensa, prensa, radio, televisión, la información, hoy, digamos, es más libre que nunca. Fíjense cómo maltratan a los políticos. ¿Verdad? ¿No? Si ustedes, yo no sé, pero si ustedes leen la prensa alemana, me imagino que de vez en cuando aquí le dan leña fuerte a los políticos, a los ministros, a la canciller, etc. Y a veces consiguen tumbarlos. En Francia también, en España también, etc. Cosa que no ocurría antes, efectivamente. Cuando la prensa antes era relativamente dócil con el poder político, en democracia, estoy hablando de democracia. Entonces la pregunta es eso un signo de mayor libertad de la prensa? No, la respuesta evidentemente es no. No es un signo de mayor libertad de la prensa, es un signo de mayor debilidad del poder político. Porque antes el poder principal lo tenían los políticos. Hoy el poder principal lo tienen los financieros. Y los financieros son dueños de los medios, o de una gran cantidad de medios. Por consiguiente, los medios hoy golpean, como siempre, al débil, pero no golpean al fuerte. Es raro, es poco frecuente que veamos unas campañas mediáticas masivas contra un gran financiero o contra un sistema financiero. Esto está disminuyendo. De ahí que se plantea una pregunta fundamental para nosotros. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación y la información en general era como la demostración de que nuestras democracias funcionaban bien. Porque recuerden una cosa, una democracia para funcionar, en el sentido tradicional, según Montesquieu, el célebre libro El espíritu de las leyes, solo necesita tres poderes, ¿de acuerdo? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el gobierno, y el poder judicial independiente del poder político que está constituido por el poder legislativo y ejecutivo. Pero en cuanto aparecieron los medios de comunicación de masas, y es algo muy reciente, porque los medios de comunicación de masas no existen más que desde la segunda mitad del siglo XIX. Antes de la segunda mitad del siglo XIX no hay medios de comunicación de masas. Si no hay ninguna posibilidad material de difundir una información casi instantáneamente a toda una colectividad. El primero que lo hace en algunos países es la prensa escrita. Porque para que la prensa escrita tenga verdadera influencia, la sociedad tiene que estar alfabetizada. Y, por ejemplo, los países católicos de Europa no estaban muy alfabetizados. Hasta Francia, que fue el primer país católico alfabetizado, lo hace después de 1873, cuando la alfabetización pasa a ser obligatoria.
Pero en Estados Unidos, en Inglaterra, sí. Y la prensa entonces es muy barata y tira a millones y millones de ejemplares. Entonces aparece en el funcionamiento democrático lo que se llama la opinión pública. Y la opinión pública va a funcionar como un cuarto poder, es decir, un poder que va a corregir los poderes democráticos. Porque un poder, quiero decir entre paréntesis, un poder puede ser democrático y puede tener un comportamiento muy criticable. Por ejemplo, Estados Unidos, que es la primera democracia moderna, no tenía ningún inconveniente en ser una democracia con esclavos. La esclavitud, en definitiva, uno de los peores, digamos, comportamientos que se puede tener hacia el ser humano, transformación concreta del ser humano en mercancía, era perfectamente democrático. O bien el Poder Judicial podía cometer abusos muy importantes. En Francia, el caso de Dreyfus, que era un caso de antisemitismo disfrazado de caso de traición militar, ¿verdad? ¿Y quién corrigió, quién trató de corregir eso? No los poderes democráticos, sino la opinión pública. ¿Okay? Es decir, la opinión pública funciona como cuarto poder o como contrapoder o como contrapeso de los poderes legítimos democráticos. La pregunta es la siguiente: si durante mucho tiempo la prensa tuvo una función, digamos, de ampliación de la democracia, hoy lo que constatamos es que los medios plantean un problema a la democracia, constituyen un problema para la democracia. En la medida en que los medios, en su inmensa mayoría como grupos dominantes, pertenecen al poder económico y están aliados al poder político, ¿quién tiene la función de contrapoder? ¿Quién ejerce la función de contrapoder en nuestras sociedades? Cuando los medios están asociados e implicados en la gestión del poder, como lo he dicho antes, cuando tienen la función de ser el aparato ideológico de la globalización. De ahí para nosotros, sociedad, la necesidad de plantearnos esta cuestión, porque los medios, en una sociedad democrática, como ustedes saben, si la democracia es el sistema que menos críticas masivas en tanto que institución, intrínsecas plantean, es porque la democracia acepta a todos los niveles la crítica y en cierta medida la oposición. El poder político que ejerce el poder tiene a la oposición, el poder económico, la patronal, tiene a los sindicatos. La pregunta es: ¿quién se opone a los medios de comunicación? Los medios de comunicación no aceptan ningún contrapoder, porque cualquier contrapoder, según ellos, amenaza a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, dicen ellos. Evidentemente, confunden dos cosas: libertad de expresión, que legítimamente hay que proteger, y libertad de empresa, que ellos quieren proteger. Entonces, nuestra misión en este contexto, evidentemente, es de tratar de ver de qué manera colectivamente podemos suscitar la creación de lo que yo he llamado un quinto poder, es decir, un discurso crítico, frontal, sobre el funcionamiento de los medios en la democracia, pensando en lo que he dicho antes, del buen nivel o de la calidad de la información depende la calidad de la democracia. Muchas gracias. Bien, lo dicho, pausa 5 minutos y volvemos y hacemos la serie de preguntas-respuestas. Gracias.